tardes, mis profe Gustavo y el doctor Omar Martínez. Si me oyen, saludos. Voy a subir en este momento las láminas para darle inicio a lo que es la actividad. Bien. Muy buenas tardes, profesor Oscar. ¿Cómo está? ¿Cómo le ¿Cómo va? está, doctor Omar Martínez? ¿Cómo me le va? ¿Cómo Aquí está ya estamos todo? conectados. Estaba viendo al colega que está en el Valledupar, Así, la la ciudad capital del por vallenato. donde se hace el Festival Vallenato. Sí, señor. Me imagino que está preocupado que termine rápido las clases para ir a ver el juego de Real Madrid y la actuación del Guajiro Luis Díaz, ¿no? Eso es lo que dicen todos, pero yo no estoy tan apurado. A mí me gusta mucho lo que hago, Omar. No, no, me refiero al Al amigo profe. al profe Sí. de Valledupar. Ah, sí. No sé qué dice el profe Gustavo. Estamos en eso, en espera del partido, pero le cuento que en Barranca Guajira, el departamento que está pegado aquí al departamento del Cesar, eso Ajá. está a reventar. Un parque lo acomodaron, le pusieron silla por todas partes, le pusieron, como es, cámara, y mejor dicho, todo a, a todo, cómo le digo? Todo a conforro. Ah, bueno, mi profe. Bueno, esta planificación pues me la mandaron a mí. Yo pues no había cuadrado de que era la hora del partido, pero vamos a tratar de desarrollar la actividad lo más pronto posible. Vamos a hablar sobre todo el plan de evaluación, vamos a hablar sobre lo que es el inicio, la definición de lo que es el currículo y la evolución que ha tenido esa definición desde el año de 1950 hasta actualmente. ¿Ok? Bien, como le decía, mi nombre es Oscar Enrique Cárdenas Duarte, soy doctor en Ciencias de la Educación. Asimismo, soy especialista en currículo, tengo mi maestría en Planificación Educativa y una maestría en Ciencias Políticas. De más está decirle que vamos a dar inicio a la actividad. Pues bien, nuestra actividad se desarrolla en 3 unidades, como lo pueden visualizar. ¿Están visualizando las láminas, profes? Sí, Ok. se Vamos a está viendo. desarrollar un primer módulo que habla de currículo, definición, elementos estructurales del currículo, elementos estructurales en el diseño curricular. Eso es lo que íbamos a hablar el día de hoy. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Una explicación con participación de facilitadores y participantes y es una exposición. ¿Qué vamos a buscar evaluar a través de esto? Vamos a hacer 3 evaluaciones en el desarrollo de nuestras 3 unidades. Un mapa conceptual sobre lo que es la definición de lo que es el currículo y posteriormente ustedes van a subir a lo que es el aula virtual esa exposición, ese mapa conceptual en conjunto con una exposición de ese mapa, una explicación breve de ese mapa de 2 a 5 minutos que será evaluado. ¿Qué va a llevar el mapa conceptual? 20 minutos. Tenemos que estar claro que no podemos confundir lo que es un mapa conceptual con un mapa mental, ¿ok? Hay que estar muy claro en esos procesos. Asimismo, la exposición debe ser precisa, concisa y en forma de síntesis que tenga 2 minutos máximo y también va a tener un valor del 20%. Ese mapa y esa exposición van a estar establecidas entre el 28 de marzo al 28 de mayo al 11 de junio. ¿Ok? Tendremos una segunda parte que donde hablaremos de la fundamentación o fuente o factores del currículo, que cómo se distribuye el área del perfil profesional y cómo se vincula un perfil profesional a un plan de estudio, que es lo que por lo general obviamos y cuando desarrollamos nuestra gerencia de ese currículo a través de la planificación, desconocemos algunas veces cuál es el capital humano o cuál es la formación de esos futuros bachilleres o egresados de a nivel de primaria o secundaria o de una universidad, en el cual debemos reconocer ese diseño curricular para que sea óptimo nuestro proceso de formación académica. Bien, en ellos vamos a realizar es un trabajo de una línea de tiempo, de lo que vamos a hablar de la evolución, de lo que es el el currículo dependiendo del país de origen. En el caso Colombia me van a hacer una línea del tiempo de la evolución que ha tenido el currículo, sea a nivel de primaria. Profe Gustavo, ¿a nivel de qué trabaja? Disculpe.
Nivel de primaria, profe. Ok, eso usted haría un trabajo o una línea de tiempo que se ajuste a la evolución que ha tenido el currículo a nivel primaria en Colombia y cuáles son los factores o las ventajas y desventajas que han tomado de él. Sin embargo, toda esa explicación se las voy a hacer llegar a través de su Mi aula correo. virtual y del correo de cada uno de ustedes, ¿ok? El día de hoy. Asimismo, vamos a hablar de lo que es el currículo visible y el currículo oculto, que es una temática actual del siglo XXI, en la cual nosotros evidenciamos actividades que son visibles, y aprendizajes que son visibles a través de una evaluación de saberes, como en algunas partes de Colombia, creo que en Colombia aplican una evaluación de saberes, pero obviamos lo que es el currículo oculto, cuál es la actitud, la posición que asume ese estudiante, esa formación durante el desarrollo de sus actividades. Y de ahí vamos a hacer un ensayo que tiene un valor del 25%. Como pueden ver, el total del porcentaje es 90%, donde yo dejo un 10% por la participación que vamos a tener en cada una de estas tres actividades o encuentros sincrónicos que vamos a tener, que es una que estamos iniciando el día de hoy, la segunda va a ser el 11 de junio y la tercera va a ser el 25 de junio. ¿Ok? En vista de que solamente nos conectamos un grupo muy pequeño, el doctor Omar y solo usted, pues vamos a dar otra explicación para profundizar la temática y las dudas que tengan las pueden hacer llegar a través del grupo de WhatsApp que vamos a tener o en el caso el uso del aula virtual para utilizarla y darle explicación. Yo por lo general revisaré el aula virtual los días jueves en horario de 4 a 6 de la tarde para darles respuestas y explicaciones oportunas a cada uno de ustedes de acuerdo a las interrogantes o dudas que tengan sobre cada uno de los espacios, trabajos o temas que estamos desarrollando. ¿Les parece? Muy bien, profe. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Profe Omar. Me parece correcto, no hay problema. Bueno, mi profe. Entonces, el profe Omar vive aquí en la ciudad de San Cristóbal y él está en contacto aquí porque es profesor aquí de nuestra institución. Ok, doctor. Bueno, vamos a comenzar y a dar inicio con lo que es primero definir qué es un currículo. Para el diseño curricular a nivel de América Latina y a nivel mundial, nosotros nos dirigimos a través de la UNESCO, que es la que dirige las líneas gerenciales a nivel mundial. Y cada país lo adapta de acuerdo a las políticas educativas que se desarrollan en cada país. Ejemplo, en Colombia tienen sus políticas educativas bien establecidas y en Venezuela sus políticas educativas, pero siempre unido a una sola línea de información que es la que envía la UNESCO. Actualmente nuestro contexto curricular está acerca de lo que es la transformación y la reconstrucción social, es donde se basa el currículo de educación inicial, primaria y secundaria, o lo que es la educación básica. ¿Y quién debe darle continuidad a eso, lo que llamamos eso, reconstrucción social? Las universidades a través de nuestra formación de futuros profesionales. Pues como pueden ver, en la cúspide aparece la palabra currículo. ¿Qué es el currículo? Se adapta a las políticas educativas y al proyecto educativo nacional que se tenga en ese momento. Tanto las políticas educativas como ese proyecto de educación nacional están contemplados en el currículo o en el diseño curricular del país de origen. Bien, ¿qué busca ese currículo? Delinear y orientar la formación para la práctica social productiva y proactiva, fortaleciendo un perfil profesiográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que el perfil profesiográfico viene establecido a través de diferentes fundamentos que sustentan ese diseño curricular y asimismo permite establecer las estrategias, el qué, el para qué y el cómo y el cuándo debemos hacer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, aparte de eso, tenemos que estar claro de ese perfil profesiográfico que aspira al futuro ciudadano de nuestro país, sea Venezuela o sea en el caso de Colombia. Ese perfil profesiográfico tiene que estar adaptado de acuerdo a las políticas nacionales y al ente gubernamental, el cual rige cada uno de los procesos educativos en cada país. En ejemplo, en Colombia, el MEN, que es el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Y en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Bien,
Cada una de esas delineaciones de lo que es la orientación e información está sustentada a través de basamentos, fuentes o factores que le dan respaldo y fundamento y sustento a través de autores acerca de cómo vamos a desarrollar. Y una vez que se hace diseño curricular es cuando llega a la institución educativa, sea de cualquier nivel, sea a nivel de educación primaria, inicial o básica. Bien, y la institución educativa, ¿dónde debe proyectar esa currícula? A través de su enfoque o su misión y su visión. En la misión es porque absorbe esa institución educativa un compromiso ciudadano a través de una planificación y una autogestión para formar un capital intelectual basado en una toma de decisiones acertadas y concisas y precisas de acuerdo al entorno en el cual se está formando ese futuro ciudadano de ese país. Bien, mientras que en la visión de la institución lo que va a establecer es la calidad instruccional. ¿Cómo debemos llegar a eso? A través de tácticas, estrategias metodológicas, cómo debemos hacer ese proceso de evaluación y fortaleciendo la participación e interacción entre lo que es la comunidad y la institución, nunca alejando esa comunidad de la institución o la institución alejándose de la comunidad. Debemos estar claro que esa calidad institucional debe estar enmarcada dentro de los valores y buscando siempre la emancipación del saber. ¿Qué es la emancipación del saber? Dejar que el estudiante o el futuro egresado, el futuro ciudadano tenga mayor libertad de aprendizaje y no encasillarlo en un proceso sesgado, sino más abierto, donde el abanico de oportunidades se le abra a ese estudiante y pueda lograr su consolidación de ese profesional o ciudadano que aspiramos. Ahí es donde se basa la innovación curricular. Entonces, como ustedes pueden observar, el currículo busca es delinear ese futuro ciudadano, pero el currículo no surge a simple, debe estar fundamentado en la constitución de cada uno de los países en el cual y en las leyes orgánicas que establecen o la ley de educación que establece cada país. Ahí debe estar fundamentado y sustentado. Para visualizar eso más claramente, no sé si tienen alguna duda hasta ahorita lo que he explicado en esta primera lámina o tienen alguna pregunta. Bienvenida, profe Clara, bienvenido, profe Diego. ¿Aló? No sé si me escucha. Sí, sí lo estoy escuchando, profe Mar. No, sí, tiene toda razón, profesor Oscar, porque me llama mucho la atención y más que todo que yo me manejo más que todo en la parte legal. Cuando se hace mención que el currículo guarda correlación con la parte constitucional. Sí, Y de señor. allí pues que partimos que la Constitución refleja la educación como un derecho constitucional, que Sí. es desde el Estado de la, porque este derecho se cumpla desde el más pequeño al más grande. Invitación de clero, de raza, de color, de distritos políticos. Es una obligación del Estado proporcionar educación a todos con sus ciudadanos. Y es Así es. bastante atención cuando usted hace mención que se busca a través de todos estos parámetros buscar profundizar en el conocimiento y llevar la educación a determinada comunidad y hacer el engranaje de comunidad con institución. Eso Porque es. mientras no existe el engranaje entre la institución y la comunidad, en este caso, para ser muy práctico, entre el alumno y el profesor con el alumno, lamentablemente se fracasa este hilo de unión que solamente lleva el conocimiento y el saber de cada persona. Así es, mi profe. Entonces, como podemos ver, el currículo tiene que estar primeramente con las líneas que nos establece la UNESCO, pero también debe tener relación, fundamento legal a través de la Constitución de la República, en este caso de Venezuela, o la Constitución de la República de Colombia. Cada uno tiene unos artículos que se apegan a lo que son las políticas educativas y de ahí se fundamenta en la Ley Orgánica de Educación o la Ley de Educación que establezca en cada país. Asimismo, esas políticas educativas se adaptan de acuerdo a esas necesidades del contexto actual en el cual está sumergido cada uno de los estudiantes. ¿Ok? Los profesores de Valledupar y Colombia, ¿qué me pueden decir? El profe Gustavo. Sí, profe, así como usted está informando, ese currículo va con toda la información de la Constitución, o sea, la Carta Magna. Eso es así. Eso La profe Clara. Bienvenida, Profe, mi profe. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? compañeros, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, mi profe, Qué bienvenida. pena. No, Me excusa tranquila. que ingresé tardecito, pero tenía en la mente que eran las 2 de ustedes. Entonces, Ah, qué pena. no, tranquila, mi profe. Bueno, estamos iniciando. Esta es la primera parte donde estamos hablando de lo que es la definición del currículo. Ahorita al final vuelvo y hacemos un repaso de lo que es la estructura del proceso de evaluación que vamos a desarrollar. ¿Ok, mi profe? Ay, sí, señor, eso es fundamental. ¿Ok? Bueno, muchas Bienvenida, mi profe. gracias. Diego, Hola, profe, ¿cómo están? Buenas buenas, tardes para todos. buenas tardes. ¿Cómo No, está, profe, mi profe? bien, bien, profe, acá iniciando el cursito, Ah, ok. muy entusiasmado. La idea es finalmente aclarar muchas cositas del currículo, porque finalmente se habla mucho en todas las instituciones del currículo, pero realmente no se le da una gran importancia, ¿cierto? Sobre todo las instituciones educativas. Desde los Ajá. profesores no se toman referentes teóricos, sino este es el mapa de navegación del colegio y hágale pues, ¿cierto? Pero no se Eso tiene es ningún así. referente teórico y pues finalmente pues no se le hace importancia como debiera, ¿no? Al igual que otras temáticas, entonces sí sería bueno pues aprender mucho de este curso, profe. Sí, lo que me está diciendo el profe Diego es verídico. Nosotros como docentes a veces desconocemos cuál es eso porque nos dedicamos solamente a lo que es visible, cuál es el contenido, cuál es el objetivo que estamos buscando o cuáles son las estrategias, actividades que vamos a desarrollar y nos olvidamos un poco o mucho de lo que son los basamentos o fuentes o factores en el cual intervienen y que me van a dirigir el proceso de cómo voy a desarrollar ese proceso de formación a ese futuro ciudadano de ese país. Entonces, algunas Profe, veces obviamos esos yo aspectos. Dime, Clara, quiero aportar ahí en lo que usted está diciendo un ah, puntico. O dime. por el contrario, también al principio del año dedicamos mucho tiempo, una semana completa, organizamos el currículo, se dice toda la estructura de las áreas. Queda muy bien, perfecto, teniendo en cuenta pues todo el tema de ley, todo el tema de los estándares, de las competencias, todo lo que se busca. Y después no lo volvemos a mirar en todo el año. Lo Eso es muy bueno. estructuramos, lo organizamos por periodos, organizamos todo y después nada. Ya los profes, pues en general, se empieza a mirar cómo lo que muestran los libros, a copiar del texto y se olvida completamente ese trabajo tan genial que se planeó al principio del año. Eso es como lo que yo veo en la institución en la que yo estoy. Eso pasa a nivel de América Latina, en todas las instituciones, a nivel de primaria, secundaria, pasa es que por lo general la mayoría de los docentes olvidan un poco el uso de lo que es la currícula y hay otro factor que interviene. Los gerentes absorben o tienen lo que es el currículo completo como nos llega, que establece los fundamentos, como le decía, los basamentos que me van a dar esa directriz. Y lo que nos llega a veces a los docentes es un mínimo de ese currículo, lo cual se debe como sugerencia establecer actividades de interacción entre los docentes y la comunidad y el gerente o el directivo de esa institución para hacer un análisis y una evaluación consecutiva por lo menos 3 veces durante el año escolar para ver de qué manera estamos cumpliendo con cada uno de esas líneas de las cuales nos estableció el MENA o el Ministerio de Educación en ese momento a través de esa currícula. Pero claramente eso lo obviamos. Pero ahí vamos a ver el por qué existe cada una de esas asignaturas, tanto a nivel universitario, por qué existe cada una de esas asignaturas o materias que desarrollamos a nivel de secundaria, a nivel de primaria y a nivel de inicial. Porque a veces decimos, ¿para qué estamos desarrollando esta asignatura o esta materia o este contenido? Porque claramente desconocemos cuál es el perfil de lo que estamos formando. Entonces, con esta actividad, lo que yo quiero es que ustedes reconozcan y visualicen cada uno de los aspectos, los factores que intervienen dentro de un diseño curricular y sepan para qué y por qué y qué función tiene dentro de él, de la cual debemos conocer nosotros como docentes en el momento en que estamos formando esos ciudadanos del país. ¿Ok? Bien. Hay otro aspecto que les traigo lo que llama la teoría curricular. Ya habíamos hablado de esto, el aparato ideológico del Estado y la política del Estado, como lo pueden visualizar, está en la parte de afuera de la parte circular, ¿sí o no? Entonces,
todo currículo debe fijarse a las políticas del Estado y debe estar también contemplado dentro de lo que es el aparato ideológico del Estado. Cada una de esas líneas que envía la UNESCO, pues claramente el ente rector de cada país lo adapta de acuerdo a su aparato ideológico y a la política en la cual está adaptado el Estado. ¿Ok? ¿Quién se encarga de dirigir esas políticas educativas? Vuelvo y lo digo, la política del Estado. El sistema curricular solamente inserta y responde ¿a quién? A esa política. Pero ¿cuál es el sistema curricular? Es lo que nosotros le llamamos diseño curricular. Como lo pueden ver aquí en el centro, está lo que es un diseño. Y el diseño curricular establece dos aspectos, un currículo estático y un currículo dinámico. El currículo estático es lo que establece o sugiere de objetivos y contenidos, que hoy en día yo no lo llamo estático, de acuerdo a los nuevos principios. ¿Por qué es? Porque los objetivos toca adaptarlos de acuerdo al contexto y la necesidad de las características de cada uno de los estudiantes. Y los contenidos, adaptarlos de acuerdo a la evolución que vamos teniendo día tras día, año tras año, por cuanto surgen nuevas necesidades. Y más hoy en día, con lo vertiginoso y el desarrollo de las tecnologías en las cuales los niños y adolescentes y adultos hoy en día están de la mano. Cuando hablamos de un currículo dinámico en cuanto a estrategia, metodología, actividades y recursos, es el proceso que debe adaptar cada docente dentro del ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Claramente el diseño curricular sí establece estrategias, pero la establece como sugerencias. No es para que el docente los absorba y se guíe solamente por ellas. El docente tiene que innovar en las metodologías, tiene que innovar en las actividades y tiene que innovar a través del uso de diferentes recursos. Todo este diseño curricular, ¿sí?, se establece de acuerdo a la línea de la política educativa para hacer una construcción ideológica del país. Esa construcción ideológica es de acuerdo a la política que el Estado nos da. Ojo con esto. Ese diseño curricular es permeable a la influencia del contexto. Quiere decir que puede ser variado de acuerdo a ese contexto en el cual se está ejerciendo. Nosotros no, a veces ese diseño curricular lo dejamos como está. Ejemplo, y hablamos del mar, por decirte algo, del océano, cuando el niño no tiene acceso al océano, sino tiene el río Magdalena al lado. Y no hablamos del río Magdalena, por decirte algo. Ok, no estoy diciendo que con eso el estudiante de educación primaria o básica o secundaria no tenga que conocer esos aspectos, sí los debe conocer, pero primero debemos empezar con lo que tenemos a nuestro lado, a nuestro acceso directo para que el alumno comience a comprender su entorno. Lo mismo pasa a nivel de la educación universitaria. Dígame, profe, por ahí creo que el profe Gustavo quería hablar algo. Sí, profe, así Dime. como eso pasa por acá, por Colombia. A veces Ajá. el niño se le explica todo sobre los ríos, sobre las ciénagas, sobre los lagos y al fin y al cabo en una previa o en un examen, él pregunta, profe, yo no conozco ninguno de estos, de lo que usted me está diciendo, del río, del ciénaga, nada de eso. Claro. Y él tiene que dibujárselo. Claro, eso hace. Por eso es que yo hablo que los contenidos y los objetivos deben ser primero adaptados y contextualizados de acuerdo a lo que está próximo al estudiante. Y una vez que ya el estudiante comprenda el contexto en el cual, sí ir evolucionando más hacia allá, hacia lo que se está pidiendo. ¿Ok? Lo mismo pasa en el caso universitario. Yo les voy a demostrar ejemplo cuando ustedes estudiaron su carrera de pregrado, cuál era la función de ese sistema, ese perfil, qué es lo que se buscaba, pero de dónde estaba, porque a veces nosotros cursamos asignaturas dentro de nuestra educación superior cuando fuimos formados como profesionales y decíamos, pero ¿para qué teníamos ejemplo, filosofía? ¿O para qué yo vi matemáticas si yo iba a ser un profesor de educación de ciencias sociales? Entonces, cada una de las asignaturas que están dentro de un plan de estudio, dentro de un pensum de estudio, tienen un porqué y un deber ser. Bien. Profes, ¿estamos de acuerdo?
Sí, profe, está bien. Bueno. Sí, profe, bien. Ok, nosotros tenemos que hablar de la evolución del currículo y como ustedes pueden ver, una de las actividades que tenemos es hacer un mapa conceptual sobre la definición del currículo, la cual cada uno lo va a hacer. ¿Ok? Aparte de eso, vamos a hacer una línea del tiempo sobre la evolución del currículo en el país de origen y de acuerdo al espacio en el cual se desempeña. Pues bien, les traje una serie de definiciones desde el año 1935 hasta el año 2009 para que ustedes vean la evolución que ha tenido el currículo actualmente en cada una de sus definiciones, ¿ok? Por lo menos Caswell y Campbell en 1935 hablaban que el currículo como un conjunto de experiencias que los alumnos llevaban a cabo bajo la orientación de la escuela. Esa era la definición de currículo en ese entonces, que era un conjunto de experiencias que los alumnos llevaban a cabo bajo la orientación de la escuela. El alumno llevaba su experiencia y lo que hacía canalizar era el docente. A través de la institución, el docente llevaba ese cúmulo de experiencias y le daban el requerimiento científico o la explicación de todos esos procesos para que se lograra el objetivo que se estaba buscando, pero era como más contextualizado. Bestor en 1958 habló del currículo como un programa de conocimientos verdaderos, válidos, esenciales, que se transmitían sistemáticamente en la escuela para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. Era como más que de memoria, ¿verdad? Vamos a definir qué es un número real y todos los alumnos lo que hacían era memorizar que era un número real, pero más no sabían para qué se utilizaba y cómo se utilizaba en su entorno en el cual estaban desarrollándose. Elon en 1966 afirma que el currículo es el esfuerzo conjunto y planificado de todas las partes destinadas a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia el resultado del aprendizaje predeterminado. Vio que ahí hay un cambio entre lo que fue en 1958 una definición a lo que fue en 1966. Es más un esfuerzo en conjunto. Quiere decir que se planificó dentro de las instituciones en búsqueda de esa información. ¿Ok? Otra de las cosas que debemos estar claros es que en 1969 se definía el currículo como todas las experiencias que tiene un aprendiz bajo la guía de la escuela. Ahí volvemos a lo que fue la experiencia y si ustedes lo observan, volvemos a lo de 1935. Pero cuando eso entonces se manejaba más que todo era el conductismo. ¿Ok? Taba y McDonald en el 74 concretan que el currículo es la esencia de un plan de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que el currículo o lo que nos llegaba a nuestras manos, nosotros lo debíamos enfocar a través de una gestión de ese currículo, a través de un proceso de planificación donde decíamos qué actividades, qué estrategia y cómo íbamos a desarrollar ese contenido. Ya ahí comienza el trabajo de planificar cada una de las acciones de acuerdo a lo que se iba desarrollando a diario en cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje o en cada uno de los espacios o niveles de la educación que se está concretando. En 1981 se toma el currículo como una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y puede ser trasladado efectivamente a la práctica. Ahí que comienza lo que es el constructivismo, como que comienza a vincular lo que es el concepto con lo que es el procedimiento. ¿Sí? ¿Alguno tiene algo que aportar acerca de alguna de las definiciones que acabo de hablar y leer? Bien. En 1983 y 16 entiende el currículo como una organización sistemática de actividades escolares destinadas a lograr la adquisición de un cierto número de conocimientos. Se hablaba más de cantidad y menos de calidad. ¿Ok? Se había un porcentaje y se decía que teníamos que cumplir con el 95% de los contenidos programados para lograr la eficacia y la eficiencia del proceso educativo. Y nos omitimos a que era más, no era tanto la cantidad, sino la calidad en cómo estábamos llegando a ese estudiante. Cole, en 1987, entiende el currículo, el proyecto que preside las actividades educativas escolares. ¿Sí? Precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución. Aquí se transformó ese currículo en la guía, pero parece ser, como lo dijo anteriormente la profe
clara. ¿Qué más se transformó? Fue en una copia. Vamos a copiar textualmente cuál es el contenido, cuál es el objetivo y dejamos un poco de lo que era adaptarlo de acuerdo a las necesidades que establecía el contexto. En el año 2004, Portuón y Barrios habla de que el currículo es un producto histórico social. Ponle cuidado a esto, sustentado en un modelo que depende de los proyectos políticos sociales en momentos históricos determinados. Tiene la función social de reproducción de las relaciones de producción, constituyen una síntesis de la cultura acumulada por la sociedad. ¿Qué quiere decir esa cultura acumulada por la sociedad? De conocimientos, valores, creencias, costumbres y patrones de conducta. Como proyecto educativo concretado en el ámbito pedagógico, expresa una serie compleja de procesos en el que intervienen diversos factores que se relacionan dialécticamente, agentes sociales, elementos técnicos, profesores, alumnos e instituciones. Y es en la dinámica de esas relaciones en la que se fundamenta o se funda su desarrollo. Vieron la evolución que tuvo desde el año de 1935 hasta hoy en día 2004. Bueno, hoy en día no, hasta el siglo XXI, al comienzo del siglo XXI, y hoy en día aún más. Cuando ustedes vayan a hacer su línea del tiempo, tienen que enfocarme de acuerdo a los diferentes evolución que ha tenido el currículo para de qué manera o qué aportes a nivel de qué de concepciones curriculares o de aprendizaje se ha dado a través de la línea de ese tiempo. Hablemos solamente del siglo XX y lo que vamos con el siglo XXI. ¿Les parece, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. O sea, Sí, doctor, está bien. el 2000 para acá. No, vamos a hablar del año 1900 para acá. Del 1900 para acá. Ok, hasta el 2000. Hasta bien. Mis profes, hay algo que por lo general desconoce el docente, que todo diseño curricular tiene fuente o fundamentos. Y la fuente o fundamentos están establecidos dentro de ese currículo, ese libro en el cual nos va a guiar y nos va a orientar. Y esos fundamentos o fuentes del currículo, como lo dije anteriormente, pues tenemos una fundamentación legal, que es la Constitución de la República de Colombia, la Constitución de Venezuela, en este caso dependiendo de la currícula. Asimismo, tiene que basarse en las leyes que establecen o fijan directrices acerca del proceso de formación educativa, la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Educación en Colombia. Pero aparte de eso, esos fundamentos o esas fuentes también tienen que hablarse a nivel de pedagogía, psicología, sociología, la epistemología, la filosofía, la andragogía, que es el manejo cuando es una educación de adultos, que la establece Feliján desde que tienen 15 años, es que establece el orden cronológico donde se deben cambiar los procesos de formación, enseñanza, aprendizaje a ese adulto que está emergiendo, que para nosotros es un adolescente. Y los procesos tecnológicos y antropológicos. ¿Qué buscamos con esto? Todo currículo debe estar fundamentado en estos aspectos y otros que pueden incluir. ¿Por qué? Porque si el diseño curricular establece cuál es su pedagogía, cuál es su psicología, sociología, la parte epistemológica y filosófica, voy a saber de qué manera, el qué y el por qué enseñar, y a quién y a dónde voy a enseñar, cómo y cuándo voy a enseñar, y qué y cuándo, cómo evaluar. Si el docente no conoce ese aspecto pedagógico, psicológico, sociológico, filosófico y tecnológico que fundamenta ese diseño curricular, el docente no va a saber de qué manera llegar o qué es lo que quiere el país o qué es lo que quiere el ministerio, el ente rector, de formar a ese ciudadano futuro en el cual se va a desarrollar una sociedad libre, democrática y alternativa. Entonces, eso es lo que por lo general desconocemos nosotros como docentes a la hora de egresar o estar formando en nuestros espacios de aprendizaje. Bien, todos ellos que conforman, eso es lo que llamamos nosotros los elementos básicos del currículo o la acción formativa. Si yo no desconozco el qué y el por qué enseñar, y al quién y dónde enseñar, y cómo y cuándo enseñar, y qué y cuándo y cómo evaluar, ¿cómo planifico? ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, bro.
Y si desconozco Sí, ese cómo doctor. planificar, no logro llegar a lo que es consolidar ese futuro ciudadano en el cual queremos. Un ciudadano crítico, reflexivo, proactivo, productivo, con sentido de pertenencia y pertinencia y con identidad nacional. Bien. Los elementos básicos de un currículo. ¿Vieron las interrogantes que teníamos anteriormente? El para qué enseñar, ¿sí? Tiene que estar establecido a través de las metas y objetivos. Su propósito real es indicar una aspiración o una política general para dar una dirección a los niveles o estándares nacionales. Si yo conozco el para qué enseñar y mis metas y objetivos, yo conozco hacia dónde voy y debo adaptarlo de acuerdo a la comunidad en la cual me estoy desempeñando o de acuerdo a la institución en la cual estoy elaborando. Si es a nivel universitario, conoceré cuál es el objetivo o la meta que pretende la institución y está enfocada claramente establecida a través de su misión y su visión. En ejemplo, en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, cada uno de nuestro personal debe conocer cuál es esa misión y esa visión, que es a través del desarrollo de la investigación y es la cual buscamos el perfil de nuestros futuros doctores a lograr ese investigador y esa ansia y esa motivación de llevarlos a que ustedes sean un agente investigador en cada uno de sus espacios laborales. ¿Ok? Otro de los elementos es el que enseñar. Eso está establecido también dentro de lo que llamamos el contenido y se refiere al saber hacer y al saber ser, que son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe aprender el alumno. Anteriormente, antes de la evolución, hablábamos solamente de lo que eran contenidos conceptuales. Hoy en día hablamos del procedimental y actitudinal, que me va a fortalecer el futuro formación de ese ser. A nivel de universidades siempre nos enfocamos en la parte conceptual y dejamos a un lado cuál era el procedimiento. Esa experiencia la ha tenido el doctor Omar Martínez, en la cual a través de su proceso de enseñanza, de orientación que lleva aquí a través del instituto en los niveles de posgrado, él ha enfocado lo que es el concepto y lo vincula claramente con el procedimiento y la actitud que debe tener ese futuro profesional en el nuevo plan o en la nueva forma de ejercer cada uno de sus acciones en sus funciones de acuerdo al perfil cual se está egresando. ¿Ok? Entonces, esos contenidos no nos vamos a remitir hoy en día solamente al concepto, tenemos que remitirnos al procedimiento y a esa actitud. Hay que buscar siempre ese equilibrio entre el concepto, el procedimiento y la actitud, que es lo que llamamos a nivel de primaria el ser, el hacer, el conocer y el convivir. Y la metodología es la que me va a orientar el cómo enseñar. Enfoques básicos de la educación mediante los cuales se contempla, se planifica, se evalúa, se ejecuta, se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, implica actividades técnicas, estrategia. Ojo, a nivel de educación inicial se utiliza mucho lo que es la parte lúdica y el juego para lograr ese proceso, ¿verdad? Mientras que a nivel de primaria ya se va utilizando otro tipo de metodología y a nivel de educación diversificada o básica también se usa otro tipo de metodología. ¿Por qué sucede eso? Es de acuerdo a lo que es el nivel de maduración de ese niño, de pasar de niño a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia y de la adolescencia a la parte adulta. Es allí donde entra en juego la psicología. Por eso es que debemos conocer cuál es el fundamento de la psicológico que tiene ese aspecto, ese fundamento del currículo en el cual estamos desarrollando. Y la evaluación es cómo lo hice. Abarca obtener evidencia sobre los cambios conductuales en el estudiante. Su propósito es servir de guía en el logro de los resultados deseados. Ojo con esto. La evaluación anteriormente, y creo que en algunas partes del mundo y de América, se sigue manejando como una evaluación de símbolo de poder. ¿Y qué es el símbolo de poder? Yo soy el que evalúo, yo soy el evaluador y por lo tanto yo tengo el dominio de todos ustedes. ¿Ok? No, la evaluación ya no es eso. Anteriormente se creía que entre más aplazados habían en un grupo de 20 o 30, era mejor el profesor y era el que mejor se desempeñaba, porque era el profesor más fuerte, el filtro, y resulta que hoy en día la evaluación no es eso.
La evaluación me permite hacer una autoevaluación de si yo estoy sabiendo llegarle a ese alumno a través del desarrollo o cumpliendo con mi objetivo y desarrollé adecuadamente ese contenido con estrategias metodológicas acordes a la realidad en el cual sí supe llegarle a ese estudiante. Entonces, cuando hay un grupo, un proceso de evaluación donde el 90%, el 50% sale aplazado, yo tengo que hacer una revisión primero de cómo fue el proceso, si el instrumento que utilicé en el momento de la evaluación fue adecuada o si no supe llegar con los contenidos o el proceso de formación o ese proceso de enseñanza-aprendizaje formal, no supe llegar a través de esa estrategia y por lo tanto debo cambiar mi proceso de formación o cómo lo desarrollé, ese proceso de formación a esos estudiantes. Esto sirva de reflexión para todos nosotros como docentes, que en algunos momentos hemos obviado y olvidado esos procesos y hemos dejado a un lado esa formación que el estudiante requiere y que a veces hablamos de esas materias filtros, como que son en la educación primaria y secundaria, que lo llamamos matemática, la física, la química. Y entonces decíamos que entre más raspábamos éramos mejor y entonces no nos estábamos dando cuenta que no estamos sabiendo o no sabíamos cómo llegar a ese estudiante o cómo explicarle cómo utilizar esos diferentes contenidos y obviamos el procedimiento y en el caso otro la actitud. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Aló? Sí, yo quisiera agregar algo aquí, profesor Oscar. Dime, profesor Omar. Importantísimo lo que usted dice de la forma de llegar al alumno y corregir. Muchas veces cuando suceden las cosas, y eso pues yo lo denominaría como una autoevaluación que debe hacerse uno como docente, por cuanto hoy en día para nadie es un secreto, más que todo en nuestro país, la situación que nosotros vivimos a través de la necesidad del fluido eléctrico. Constantemente, pues, gracias a Dios, ahorita estamos encadenados aquí y no se ha ido la luz. Entonces, muchas veces uno manda alguna actividad y aquí suele suceder que el internet dura hasta 12 horas que no existe. Entonces, es muy difícil para que el alumno pueda estar pendiente de aquello y uno tiene que hacer las veces como docente, también de investigador, no académico, sino investigador, de si en realidad no existía el flujo eléctrico y tratar de corregir alguna adversidad que pueda tener para prestar los determinados trabajos que se le envían y entonces verificar qué pasó, por qué pasó y extender determinados lapsos y no hacer aquel profesor autoritario que existía anteriormente, que el que más raspaba era el mejor. No, requiere hoy de una autoevaluación y un sentido de comprensión porque existe también la necesidad de la persona de tener acceso al estudio y que más bien que acudan a determinada institución y que el docente tenga aquel factor humano, ético y profesional para saberle llegar al alumno y saber encaminar y que cumpla con sus funciones. Existen excepciones de algunos que no les gusta, pero lamentablemente se hace el último esfuerzo hasta donde más pueda uno llegar para que la persona tenga acceso al conocimiento, ya que para leer un secreto y aquellos que tenemos ya una edad, nosotros nos educaron fue presencialmente. Sí, sí. Y no existía la ventana hoy en día de conocimiento a través del internet y todas esas cuestiones, y hoy en día las plataformas permiten tener acceso a determinadas carreras desde la distancia. Y ejemplo, estamos viendo aquí con los amigos de Colombia, bienvenidos que están acá también a través de las redes y tienen acceso a la educación. Y esos son ventanas que se van abriendo a través del universo y que permite que uno pueda de cualquier país tener contacto con otra universidad en el extranjero, de cualquier país, y adquirir el conocimiento y obtener conocimientos que enriquecen al ser humano y que mañana son premiados con un título que uno va a adquirir. Así es, mi profe. Y debido a muchas situaciones, lo que han influido, por lo menos la pandemia, ha influido que estos elementos básicos del currículo se vayan adaptando de acuerdo a la realidad. Nuestras metas y objetivos deben ser transformadas de acuerdo a la situación actual, los contenidos también y la estrategia metodológica y los procesos de evaluación. Y hay otras características, como lo decía el profesor Omar Martínez, en el caso de las características en cuanto al fluido eléctrico, el internet o a
zonas donde de repente son inhóspitas y no tienen estas bondades, como sucede en Colombia. Yo trabajé en zonas como Tame, Saravena, Arauca, Punta del Cabo, creo que era, donde no había acceso al Internet y cada uno de nuestros estudiantes tenían que viajar a determinadas zonas y adaptarse a eso. Entonces, nuestros planes de evaluación y nuestro proceso deben adaptarse a esas situaciones. Dígame, profe Gustavo. Eso sí influye bastante aquí, profesor. Acabo de ver una información en Caracol Televisión donde el profesor camina 3 horas a pie y 2 horas y media en mulo, atravesando un río para llegar al colegio. Y allá no tiene señal ni de televisión, ni de internet, ni de nada. Es ahí donde debemos nosotros trabajar la parte de lo que es el currículo dinámico, adaptarnos a esas situaciones y adaptar nuestros procesos de formación, nuestras estrategias, nuestros contenidos a cada una de esas necesidades de cada uno de los alumnos. No sé si la profe Clara quiere compartir algo y el profe Diego. No, profe, muy interesante todo lo que mencionan. Tomando nota aquí, profe. Ajá, dime. Profe, no, yo también pues estoy aquí atenta, de acuerdo Bueno, con los compañeros, claro. bueno. No sé si estoy siendo solamente estoy hablando solo o porque la idea es interaccionar en cada uno de estos procesos, pero creo que la experiencia que han tenido ustedes ya a nivel de otros doctorados, pues pueden ya tener esta situación de características de las cuales estamos hablando y cada uno lo estamos visualizando como un proceso de valoración de lo que estamos viviendo en cada uno de nuestros ambientes o procesos en nuestros espacios laborales. Es así, ¿verdad? Sí, señor, va uno como validando cada uno de los conceptos y elementos que usted está mencionando. Ok, mi profe. Bien, lo que yo hablé anteriormente, perdón, eran los elementos básicos del currículo que uno encuentra, pero también yo tengo que hablar de los elementos estructurales para realizar un diseño curricular. ¿Y cuáles son esos elementos estructurales cuando una persona como nosotros, en el caso mío que soy curricultor, yo me encargo de diseñar carreras aquí a nivel de posgrado y pregrado? Y uno tiene que hablar claramente y por eso es que yo le digo que hay cosas que desconoce el docente de dónde sale cada uno de esos aspectos. Yo actualmente fui evaluador de varios diseños curriculares y diseñador también de varios. Entonces, los elementos estructurales en lo que cuenta la realización de un diseño curricular es primeramente lo que hablamos anteriormente, que era la fundamentación. Si yo estoy claro cuál es el fundamento legal que me respalda ese diseño, estoy claro cuál es la pedagogía, cuál es la parte psicológica, porque si es una educación para adultos, ejemplo, a nivel universitario, el trato psicológico que debe haber en el aspecto del diseño debe estar enfocado hacia la formación de ese futuro adulto y debe ser tratado a través de un modelo pedagógico fundamentado en el modelo andragógico, ¿sí? Si lo vimos anteriormente, vieron cuando hablamos de los fundamentos, ahí estaba cada uno de los aspectos. Tengo que hablar del aspecto epistemológico, ¿sí? Y del aspecto filosófico que me va a dar fundamentación para seguir en ese proceso de ese futuro diseño curricular. Pero esa fundamentación, ¿quién me manda las líneas o las directrices? El Ministerio de Educación, en el cual nosotros dependemos como ente rector. Y el ministerio la recibe de la UNESCO. Pero ¿quién gerencia esas políticas educativas? El Ministerio de Educación. Y de ahí me enfoco yo a desarrollar cuál es la fundamentación de acuerdo al contexto, a las características del alumno o el estudiante o el participante al cual vamos a llegar. Otro de los elementos estructurales de esa realización de ese diseño curricular tiene que ver con la investigación diagnóstica. ¿Qué es la investigación diagnóstica? Es lo que hablábamos anteriormente, las características, ver las necesidades de ese entorno, de ese futuro profesional en el cual nos vamos a enfocar o relacionar para saber de qué manera vamos a fortalecer la mano productiva o de producción de ese contexto o entorno en el cual estamos laborando.
Se necesitan abogados, tenemos 30 universidades dando derecho en un solo espacio para formar abogados y es necesario crear otra carrera de derecho para formar abogados en ese contexto, no. O de repente vivimos en la costa y no hay una licenciatura en turismo, donde ahí se puede promover el turismo. Entonces, esa investigación diagnóstica es la que me va a permitir establecer, primero, qué tengo como fortaleza, qué tengo, qué debilidades hay en ese contexto, qué amenazas y qué oportunidades tengo para poder desarrollar y hacer un diseño curricular acorde a la realidad en la cual se está creando ese programa o esa futura carrera. Eso igualmente pasa para la educación primaria y la educación secundaria. ¿Por qué? Porque el país debió haber hecho, o cada uno de nuestros países, en el caso de Venezuela y Colombia, tiene que haber hecho una investigación diagnóstica para llegar a la necesidad de promover ese diseño curricular en el cual se está ejecutando a nivel de primaria, secundaria o educación básica. Otro de los aspectos o elementos estructurales en la realización de un diseño curricular debe estar bien definido el perfil del estudiante, sea, ¿qué quiero lograr con el niño de inicial? ¿Hasta dónde pretendo? ¿Qué perfil voy a formar del niño de educación inicial? ¿Qué perfil voy a lograr con el niño de educación primaria? ¿Y qué perfil voy a lograr con el niño de educación secundaria? No pueden ser los tres perfiles iguales, tienen que ser una secuencialidad de esos perfiles. ¿Qué logré yo hasta educación inicial o preescolar? ¿Qué voy a lograr en educación primaria? ¿Y qué es lo que pretendo fortalecer en el perfil de ese futuro egresado a nivel de secundaria? Una vez que el alumno sale a nivel de secundaria, pasa lo que es la funcionalidad de cada universidad, crear los diseños curriculares de cada una de las carreras, pero vuelvo y lo digo, con una investigación diagnóstica y se va definiendo de acuerdo al perfil que va a formar ese futuro egresado, sea a nivel de ingeniería. No puede tener un ingeniero mecánico un mismo perfil de un futuro abogado o de un futuro docente, o un licenciado en contabilidad o contaduría pública no puede tener el mismo perfil de formación. Puede tener unas características similares, pero tiene que definir en algunas situaciones de lo que es un licenciado en administración de empresa o un profesional en administración de empresa. Entonces, la definición del perfil me va a guiar y me va a orientar cuando yo voy a ejecutar o desarrollar una asignatura o un curso para fortalecer ese futuro estudiante, pero siempre enfocado en los tres aspectos, en el concepto, en el procedimiento y en la actitud que voy a llevar a fortalecer ese estudiante. ¿Ok? Otro de los aspectos que tenemos que estar claros en la realización de un diseño curricular es esa selección de objetivos. Los objetivos no deben ser generales, perdón, hay que tener un objetivo general, pero cada uno de ellos, de los contenidos, cada uno de las actividades debe tener un objetivo específico donde se adapte y se acuerde, vaya dirigido hacia esa área o hacia esa asignatura o hacia esa materia. Una vez uno haya definido los objetivos, lo que pretende, enfocándose en ese perfil y enfocándose en esa investigación diagnóstica y enfocándose en esa fundamentación, ahí sí paso a escoger y seleccionar los contenidos de cada una de las asignaturas. Pero vuelvo y lo digo muy repetitivamente, todo concatenado con la fundamentación, lo que me arrojó esa investigación diagnóstica, la definición de ese perfil para lograr la selección del objetivo y ahí mismo llegar a la selección de ese contenido. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, al momento de hacer un diseño curricular, sea a nivel universitario, sea a nivel de posgrado, sea a nivel de primaria, sea a nivel de preescolar o a nivel de básica secundaria, tenemos que hacer un proceso de correlación y de investigación profunda de lo que pretendemos y queremos llegar. Asimismo, se debe enfocar claramente cuál es la selección de estrategias metodológicas. Yo no puedo enfocar dentro de un diseño curricular de preescolar la misma estrategia metodológica que de repente estoy desarrollando a nivel de educación básica diversificada o de futuros bachilleres, o tampoco puedo utilizar las mismas estrategias metodológicas que desarrollé a nivel de educación diversificada a nivel de universidad, donde vamos a salir técnicos, tecnólogos o licenciados. Y tampoco puedo hacer la misma estrategia metodológica a nivel de posgrado, donde tenemos especializaciones, maestrías y doctorado. Un doctor o un futuro doctor yo no lo puedo tratar igual o de repente exigirle a la misma medida a través de una estrategia como yo de repente lo hago con un futuro magíster. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la esencia de un doctor es ser investigador innato, a dar un aporte
de una teoría y un modelo al mundo del saber y que sea reconocido no solamente en su país, sino a nivel mundial. ¿Ok? Y establecer criterios de evaluación de los aprendizajes acordes y de acuerdo al nivel en el cual estamos trabajando y de acuerdo también a la asignatura. En el caso de las universidades a nivel de posgrado y pregrado, debemos estar acordes de acuerdo a la asignatura que estamos desarrollando. Pero ojo, sin nunca olvidar que ese proceso de evaluación debemos hacer también una valoración de lo que es el procedimiento y lo que es la actitud. ¿Preguntas, profes? Profesor, doctor Oscar, Ajá, dígame. el currículo es el mismo rol. ¿Cómo así? Del- Explícame eso que me acabas de decir. ¿El currículo es el mismo rol? ¿Me estás haciendo la pregunta o me estás haciendo énfasis en que el No, currículo es el rol? estoy preguntando porque estoy confundido con el currículo. ¿Es el mismo rol o rol es una cosa y currículo es otra? No, currículo es otra cosa. El currículo abarca todo. Es el todo del proceso de formación que vamos a desarrollar. El rol que vamos a ejecutar está contenido en una parte mínima del currículo. Como usted lo puede visualizar aquí, cuando hablábamos de la estructura, ¿sí? En la definición del perfil o rol que va a ejercer ese futuro ciudadano debe estar concatenado en una serie de estructuras, ¿sí? O fundamentos estructurales que me van a dar ese futuro rol o elementos que me van a dar a ese futuro ciudadano. Pero no es el rol de ninguna manera. Lo que buscamos es la estética de ese futuro ciudadano. Usted me llevó a hablar ya de otro aspecto. Cuando estamos buscando lo estético de ese futuro ciudadano, es buscar un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y que es lo que se consagra y que nadie, por lo general, siempre estamos en la búsqueda. Ojo con esto, siempre hemos estado en la búsqueda de ese nivel estético. ¿Sí? Que según aspectos que uno lee, por lo menos en la Biblia, se habla que el nivel estético lo logró en algún momento Jesús, para los que son creyentes. Pero nosotros como seres humanos tenemos debilidades y tenemos, no somos perfectos, somos perfectibles. Y por lo tanto, por ser perfectibles, el nivel estético no lo alcanzamos. Solamente cuando logramos algo sublime y es un momentáneo. ¿Ok? Entonces, al buscar ese estético es lo que siempre buscamos a través de un diseño curricular y cuando lo ejerce o lo gerencia ustedes como docentes, buscan es que ese nivel estético que estamos proyectando a través de esa herramienta sea o se logre, pero nunca es consolidado como tal, pero siempre buscamos la perfección de ese ciudadano futuro que tenemos para que ejerza un rol dignamente como profesiográfico. Que ustedes vieron la palabra por ahí, profesiográfico. Y cuando hablamos de profesiográfico es muy diferente a profesional. El profesional somos todos. Todos somos profesionales. El profesiográfico es el que tiene sentido de pertenencia y pertinencia hacia el rol o el papel que ejecuta dentro de la sociedad y que lo haga con amor y cariño y responsabilidad. Todos no somos docentes, todos somos docentes, pero todos no somos profesiográficos de la docencia. ¿Por qué? Porque hay algunos que lo hacemos porque de repente nos parece más fácil ganar un sueldo como docentes, ¿verdad? Pero cuando vamos a los espacios de aprendizaje o al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo hacemos sin desgano, sin ganas, sin motivación y siempre andamos con algo, buscando un pero de alguna causa. Eso es normal, pero ojo, hay que ser sentido, tener amor hacia lo que estamos ejecutando y hacia lo que estamos haciendo. Yo he encontrado profesiográficos como la gente que barre, la gente de mantenimiento. Si tú haces con amor y cariño ese oficio que estás desarrollando, estás haciendo un profesiográfico porque lo estás haciendo con pertinencia y pertinencia hacia el rol o el papel que estás ejecutando.